Bienvenidos. Ella es Carmen Cabeza, eres Juan Baliño, vienen de la Universidad de Vigo y van a presentarnos el proyecto RADIS. Cuando queráis podéis empezar. Muchas gracias. Quería empezar agradeciendo al CNELSE esta extraordinaria hospitalidad que yo particularmente vengo experimentando año tras año. Juan Ramón es la primera vez que viene, pero está encantado. Estamos los dos encantados de compartir con todos vosotros nuestra experiencia investigadora, pero también de hablar con vosotros y de ver lo que otros grupos hacéis. Quería, antes de empezar, también excusar la ausencia de nuestros compañeros de equipo, José María, Cristina y Ania, que hubieran querido acompañarnos hoy, pero bueno, por diferentes compromisos no pueden estar con nosotros. Nosotros vamos a intervenir por turnos, así que también es preciso en este momento agradecer el esfuerzo de los intérpretes a los que les vamos a obligar a cambiar. Vamos a tratar de marcar muy claramente los turnos para que todo vaya con mucha facilidad. Empezamos, pues, por señalar por mostrar el guión de nuestra presentación. Ahí lo tenemos, donde se ve que estructuramos nuestra presentación empezando, como es lógico, por los objetivos. Luego presentaremos el punto del que partimos, para luego explicar, por una parte, cómo anotamos el corpus y cómo es la estructura de la base de datos que se asocia a nuestro corpus. Finalmente, acabaremos con un pequeño apunte sobre una colaboración que tenemos con un grupo de ingenieros de nuestra universidad que nos está permitiendo, pues, vislumbrar nuevos caminos muy interesantes. Bien. Por lo que respecta a los objetivos de nuestro proyecto de relaciones actanciales en discurso signado, que es eso lo que significa el acrónimo RADIS, mencionamos primero el más general, que es el mismo objetivo de anotar corpus de lengua de signos española, es decir, de conseguir una herramienta de corpus lingüístico que esté ya preparada para análisis y para investigaciones nuestras y vuestras y de cualquiera que quiera colaborar, que quiera compartir recursos. En segundo lugar, en otro nivel ya de análisis gramatical, nos ocupamos concretamente de estudiar verbos y otros predicados, a partir de sus tipos de significados y ver para cada tipo semántico la estructura argumental. Ahora explico esto a continuación. Y un tercer objetivo tiene que ver con la comparación interlingüística y consiste en identificar las regularidades sintácticas y semánticas que vamos encontrando en la lengua de signos española a la hora de codificar esas estructuras, y lo estamos haciendo a partir de textos comparables entre diferentes signantes y también comparables entre lenguas, que también nos interesa esa perspectiva de comparación de lenguas y de comparación de modalidades oral y signada. Bien, tenéis en la diapositiva una pequeña tabla con unos pocos de los verbos que hemos ido encontrando en el corpus y se ve cómo para cada uno de ellos se puede reconocer un conjunto de argumentos, es decir, los participantes semánticos, los microroles, les vamos a llamar, que intervienen en la composición de su significado. En el caso de abandonar, son dos: el abandonador, quien abandona, y aquello que abandona, lo abandonado, la cosa o la persona abandonada. Para arder tenemos solo uno, la cosa que arde. Y, bueno, voy a saltar hasta ayudar, porque va a ser a continuación el ejemplo de la LSE que vamos a usar. Ayudar se compone de dos
argumentos que tienen los microroles de ayudante y ayudado. Ya voy a decir ahora que esta expresión microroles es necesario no confundirla con los roles en el sentido de cuando la persona que signa asume el papel de un personaje específico, en el sentido de acción construida o diálogo construido, esa otra acepción de la palabra española rol lo vamos a usar y es necesario distinguirlas, explicar que estamos hablando de cosas diferentes. Bien, a continuación vemos cómo se dice en lengua de signos española alguien ayuda a alguien. Yo ayudo a los niños, se expresa precisando las localizaciones de la persona que signa, el yo, y frente a ella las posiciones donde se sitúan esos niños. Y la dirección del movimiento del verbo. Ayudar es, como sabéis, un verbo direccional. ¿Qué ocurre en otras lenguas? Hemos seleccionado un conjunto, hemos seleccionado un conjunto de 3, nada más. Lenguas orales que hemos tomado del proyecto VALPAL, del que vamos a hablar enseguida, VALPAL. VALPAL es un proyecto de comparación interlingüística que se ha centrado hasta el momento en la tipología de las lenguas orales. Bueno, vamos a ver si conseguimos contribuir a que también las lenguas de signos se incorporen a la investigación tipológica. Bien, en el caso de la lengua bora, vemos que para distinguir el ayudante y el ayudado, esta lengua de Colombia utiliza casos. El ayudante se expresa en caso nominativo y el ayudado en caso acusativo. Si pasamos al chintán, que es una lengua del Nepal, veremos que el ayudante se expresa en caso ergativo y el ayudado en caso absolutivo. Pero además el verbo se modifica, tiene unas marcas de concordancia con los dos elementos, el ayudante y el ayudado. Y, en tercer lugar, estamos ante el chino mandarín, que no marca no codifica de ninguna manera específica la diferencia entre ayudante y ayudado, simplemente usa el orden de constituyentes. Bien, para obtener datos en nuestro proyecto, en primer lugar, hemos utilizado un procedimiento de elicitación. Hemos seleccionado una lista de 80 verbos que nos ha proporcionado VALPAL, ese mismo proyecto del que hablábamos. En lugar de hacer una selección nuestra particular, usamos algo que ya está siendo usado en estudios de tipología. Y a partir de la elicitación de estos significados verbales, obtuvimos unos 100 ejemplos de 3 signantes diferentes. Pero también incorporamos en nuestro corpus discurso narrativo, a partir de materiales sin palabras, materiales que permiten crear una historia en lengua de signos a partir de imágenes. Es conocida la historia de la rana, del niño que tiene un perrito y una rana, la rana se escapa y luego hay una serie de incidencias que les ocurren hasta que encuentran a la rana. Todo eso sin palabras para que sirva de muestra de punto de partida para que esa persona signe la historia de manera completamente libre y sin que esté condicionada por una lengua concreta. Otra posibilidad que estamos desarrollando es una historia en vídeo que es sobre un señor que está recogiendo peras en un peral y luego vienen unos niños y también suceden una serie de cosas que dan pie a contar una historia asignada. Y últimamente estamos incorporando también en nuestro corpus historias de personas sordas, como un tercer tipo de discurso. Bien, a partir de ahora le toca el turno a Juan Ramón, va a continuar él, luego tomaré yo la palabra más adelante.
Gracias al CENELSE, en primer lugar, y a los asistentes por vuestra atención. Es la primera vez que yo participo en este congreso y, como decía mi compañera, sigo yo con la intervención. Vamos a hablar de la anotación de niveles. En primer lugar, a nivel está la anotación primaria o básica y básicamente consiste en la segmentación e identificación de unidades. También se utilizan las glosas, además de la traducción inicial. Se contemplan los elementos no manuales y también en la anotación secundaria, que es mucho más detallada. Ha explicado un poquito ya mi compañera el verbo ayudar, ayudante y ayudado, que son direccionales. Pues aquí también se utilizan categorías léxicas, la estructura argumental, que es un poco lo que explicaba ella, el locus de los propios signos y finalmente el rol, que sería, por un lado, la acción construida o el diálogo que se establece en un rol, por ejemplo, cuando se cuenta un cuento con los clasificadores. Todo eso se recoge en un corpus. En primer lugar, como decía, en la anotación básica o primaria, lo que se recogen son archivos de vídeos de entrevistas, cuentos, historias que se han ido grabando y se han ido descargando en ELAN. El signo que nosotros le hemos puesto es esto, es un aparato y lo que se hace es editar esos vídeos, de ahí el signo. En segundo lugar, se dividen estos textos en unidades significativas y también se identifican unidades léxicas o semiléxicas, relacionadas con clasificadores, en este caso, o con signos direccionales, deícticos. Y también veis que aparece la palabra boyas, como si fuese algo que tira de un barco, ¿no? Normalmente estamos asignando y decimos, aparece una persona y esa mano se queda ahí. La mano que no es dominante. Eso, para que lo que estamos diciendo tenga significado. Eso es una boya. También se hacen anotaciones a través de glosas y estas pasan a formar parte de una base de datos léxica, que está en una plataforma y una cosa casa con la otra automáticamente. Ya está previamente preparada. De tal forma que se computa la base de datos. También separamos entre la mano dominante y la mano que no es dominante. Y, por último, la traducción. Aquí se vería un ejemplo, voy a repetirlo, pero ¿cómo trabajamos? ¿Cómo centramos nuestro trabajo? Pues el equipo utiliza el sistema que os he comentado, el ELA, y ese sería un pantallazo del sistema que utilizamos, del programa que utilizamos. En este vídeo veis que hay cortes de edición que corresponden a unas glosas que posteriormente se descargan en una base de datos. Y ahora os voy a pasar a explicar en cuanto a los componentes no manuales. Me voy a centrar en esto. Nosotros utilizamos el signo Hamnosis para este sistema que se creó en Alemania y lo utilizamos de base porque entendemos que es un sistema muy bueno a la hora de separar los componentes no manuales que se recogen en el rostro. Y lo utilizamos de base porque entendemos que casa muy bien con el funcionamiento que nosotros le estamos dando también a nuestro sistema. Este sistema, el Hamnosis, apareció a partir del año 2001 en Alemania y tiene vigencia hasta hoy. Veis aquí un recuadro con unos aspectos enumerados y en filas de un lado que recogen diferentes partes del rostro. La expresión de los ojos, de las cejas, de la boca, el movimiento del cuerpo. Ahora paso a explicároslos. Podéis ver ahí que el primer aspecto es la mirada que se recoge, después las cejas, el movimiento de las cejas y de los párpados y la nariz, el gesto oral también, que acompaña algunos signos de forma natural. Las oralizaciones que se utilizan también, como por ejemplo cuando se asigna hay una oralización, o dónde, ahí hay una oralización que acompaña el signo también. Y además nacen de forma natural, no es algo impuesto. A continuación también se recoge el movimiento de cabeza, el movimiento de hombros,
cuando utilizamos algún componente, algún signado que acompaña un movimiento de hombros, y el del cuerpo. En esta diapositiva se ve aumentada el recuadro que veíais antes, para que lo veáis más en detalle. Los acrónimos que veis de LEBA, todos responden a términos en inglés que han sido traducidos al castellano porque es mucho más fluido y más fácil para utilizar, y es el idioma que utilizamos en las investigaciones, porque son más de 50 ya. Y veis que, por ejemplo, LE izquierda quiere decir que los ojos, la mirada, se dirige a la izquierda. También veis BA, posición neutra, pues el dibujo expresa una posición neutra de la mirada cuando se está asignando. Cuando las dos cejas están levantadas, en señal de sorpresa, por ejemplo, también tiene su propio acrónimo, que es RB. Las cejas fruncidas, veis ahí que se representa con FU. En el siguiente podéis ver que W y N va acompañado de FU. Eso lo que quiere decir es que el signo, para signar, se utiliza no solo las cejas fruncidas, sino también la nariz arrugada, como por ejemplo cuando se pregunta quién. Más abajo se pueden ver otras líneas que hacen referencia también a los componentes no manuales. Como os decía, toda la nomenclatura es en inglés. LO7 hace referencia a la boca abierta cuando se está asignando. DO2 hace referencia a cuando la boca está cerrada y se ven los dientes, como en el ejemplo que os estoy dando ahora. LO9 se refiere a un acompañamiento de boca cerrada y abierta. Y más abajo veis lo que hace referencia al cuerpo. Cuando, por ejemplo, sube todo el cuerpo, como estoy haciendo yo ahora, BN se representa. Cuando aparece 2 veces repetido, es que se repite el movimiento, en este caso de los hombros. Si se repite muchas veces, lo que se hace es representarlo entre paréntesis con un signo de multiplicación y varias veces. También se puede marcar la velocidad en la que se hace este movimiento de hombros. Y lo que veis ahí que pone no es que signifique que no, sino que es un acrónimo de nodding en inglés, que significa pues hacer este signo que estoy haciendo, mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Se separan los gestos no manuales de la expresión del rostro con los movimientos de cabeza. Entonces se distinguen el NO del BN. Una cosa es el cuerpo cuando se mueve, cuando estamos signando, y otra es los movimientos que acompañan al signado con la cabeza. Si quieres continuar. De acuerdo, voy a pasar rápidamente por la notación secundaria porque me dicen que vamos mal de tiempo. Está constituida por otra serie de líneas de anotación en ELAN, en el programa ELAN, que más específicamente resaltan la información gramatical que nos interesa. Voy a pasar rápidamente a mencionar que las líneas de la notación secundaria dan información de la categoría léxica, la estructura argumental, el rol en el sentido de acción construida o diálogo construido. También anotamos cuando el rol interviene en el sentido de que es la expresión de un argumento concreto en una estructura predicativa. También tenemos una línea especial para el locus, para las localizaciones que son pertinentes. Y como en el caso anterior de la explicación que os daba Juan Ramón de las... Bueno, pongo el vídeo. Habéis visto el vídeo asociado a las líneas de anotación secundaria y a continuación vamos a seleccionar, como os decía, como en el caso anterior, ese trozo de la pantalla
donde se especifican las líneas y así os las señalamos. Veis que hay una línea para la glosa de la mano derecha. Ha explicado Juan Ramón que se separa la glosa de la mano derecha de la glosa de la mano izquierda para dar cuenta de la simultaneidad, la lengua de signos. Otra línea señala el argumento de la mano derecha. En esta otra veis el locus, en otra la categoría en la mano dominante, otra señala el rol y finalmente cuando el rol hace la función de argumento de esa cláusula. No me da tiempo de comentar el ejemplo, que es muy interesante en términos de rol, pero bueno, si hubiera ocasión luego en el tiempo de discusión. Bien, esta diapositiva pretende mostrar gráficamente cómo se relaciona el corpus que está anotado en el AN, lo tenéis a la derecha, y a la izquierda la base de datos, que consta de 3 tablas principalmente. Una tabla general del léxico que se va nutriendo del corpus, según vamos glosando el corpus, van pasando todas las glosas que identificamos al diccionario. Y, por otra parte, tenemos otras 2 tablas, una de predicados y argumentos y otra de microroles. Estas tablas van nutriéndose de la notación secundaria, de la notación plenamente gramatical. Bien, voy a mostrar muy brevemente, esta diapositiva ya la vimos, la ponemos aquí para recordar el concepto de microroles y estructura argumental. Y voy a mostrar muy rápidamente la estructura de las 3 bases de datos. Aquí tenéis la estructura de la tabla del léxico, la tabla general del léxico. Como veis, se incluye una información de la glosa, información de la clase de palabras, de la clase léxica. Hay también anotación en SEA y en Amnosis y pretendemos poner igualmente un enlace a un vídeo para que se vea cómo se signa esto. Bien, esta es la estructura de la tabla de verbos y, finalmente, la estructura de la tabla de microroles para que veáis también cómo se estructura. Bien, y va a terminar Juan Ramón haciendo una brevísima mención a la derivación de Corilsen. En conclusión, el trabajo que hemos ido preparando se va a traducir en una web en un futuro, que todavía no sabemos cuándo va a ser, de tal forma que se incluirá en esta el corpus, el Corilse que hemos denominado. Tenemos una pequeña muestra base, pero todavía no está publicada. Va a ser una interfase muy, muy sencilla y, además, un segundo objetivo es conseguir que los investigadores o profesionales puedan acceder a este corpus, aunque todavía no esté elaborado, puedan acceder e investigar. Va a ser muy fácil porque va a haber una guía preparada previamente de nuestro trabajo que se va a adaptar a glosas y automáticamente, imaginemos que aparece un signo, una palabra, habrá un repositorio, pongamos por caso que estamos buscando casa, que nos dé la glosa y podamos ir haciéndolo. Esto se prevé para un futuro y, además, que se hará reconocimiento automático o semiautomático de las imágenes. En el grupo hemos colaborado a través de forma multimedia en la red de la Universidad Gallega, el grupo de técnicos de análisis de datos lingüístico, que es el equipo en el que nos circunscribimos nosotros, nada más. Ay, perdón. Vamos a ver ahora cómo accederíamos aquí a la web, para que lo veáis como ejemplo. Esa sería la imagen principal, pero todavía no ha aparecido. Bueno, no se ha abierto todavía.
Tenemos una muestra para que podáis haceros una idea, pero no se ha abierto todavía. Bueno, parece que está en prueba, que no es oficial, pero veríais aquí directamente los textos signados y toda la transliteración en este sistema de todo lo que se está asignando. Eso es lo que veríais, pero bueno, puede ser que en un futuro cercano podáis acceder. Bueno, lamentamos que no haya funcionado Corilse para que lo vierais, pero bueno, a ver si en otra ocasión tenemos más suerte con la tecnología. Son los riesgos de venir aquí y no tener antes la oportunidad de probar la conexión. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para lo que queráis preguntar o comentar.